Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica, comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, 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 muy buenas tardes queridos amigos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos hoy compartiendo con ustedes, muy bienvenidos a Vida para Todos. Federico y Flor les saludamos y les deseamos las más hermosas tardes, noches para algunos ya. Que el Señor bendiga su vida. Gracias a los que nos están acompañando en nuestro Facebook en vivo. Muchísimas gracias por la grata compañía de tenerles a ustedes bendecidos, ¿no? Gracias también a todos los que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos Costa Rica. Así que si usted no está suscrito a nuestro canal, yo le pido que ingrese a YouTube y busque Vida para Todos Costa Rica y se suscriba a nuestro canal. Quiero recordarles algo. Hace 2 días atrás, ¿sí?, cumplimos 300 programas, 300. El sábado, mañana, vamos a tener una emisión especial y vamos a estar transmitiendo aquí con mi esposa en vivo. Queremos contar con su compañía. Queremos que no sea solamente una celebración nuestra, queremos que sea una celebración de todos aquellos que nos acompañan. Y si usted tuviera el tiempo para acompañarnos, sería muy bueno que estuviera allí acompañándonos en este momento. Vamos a hacer algunas interacciones con ustedes, podrían contarnos algunas cosas, pueden escribirnos, chatearnos en ese momento. Va a ser un programa un poquito más extenso mañana para que podamos chatear y contar algunas anécdotas. Nosotros vamos a contar algunas anécdotas del programa y ustedes también queremos que nos cuenten de qué manera la palabra le afectó, de qué manera la palabra le tocó, y aún si hay algún testimonio, sería muy grato para nosotros contar con ese testimonio. Hemos cumplido 300 programas, Vida para Todos llegó a 300 emisiones. Hoy estamos ya en la número 302, ¿no? Así que damos gracias al Señor y mañana sería 303. Así que estamos contando de que todo va a salir perfecto. Muchísimas gracias entonces por su compañía. Agradecemos al Señor por estar aquí con nosotros, ayudándonos en la transmisión de este mensaje de la palabra de Dios cada día, ¿no? Hoy queremos saludar a algunos amigos. Saludamos aquí a aquellos que nos siguen a diario, aquellos que están acompañándonos en nuestro vivo. Siempre hay gente que está mirando nuestro vivo. Como siempre, Gladys Gillian, Sandra Bolañez, Yeudi Barbosa Castro, Marce Herrera, Casimira Chávez, allí en Tartagal, ¿no? Claudio Pacheco, Pastor Pacheco, un saludo para él, para Marcos Peloso, para nuestro amigo Bernardo Lara, para mi hija Florencia Núñez, para Mirta Mareco y Daniel, un gran cariño allí en Longchamp, Buenos Aires, y para Sergio Coronel, ¿sí? Para mi hijo David Emanuel, que también es un fan, se está ahí siguiéndome, ¿no? Para Francisco Capri, allá en Misiones. Muchísimas gracias a todos ellos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. La verdad que estamos agradecidos al Señor por este tiempo. Muy bien, vamos a la palabra de hoy. ¿Qué les parece? Estamos un poco atrasados, comenzamos un poco tarde, pero estamos aquí para compartir una palabra con nosotros. Creo que hoy quiero hablarle acerca de calcular el costo, ¿no? Calcular los gastos. Usted cuando va a hacer compra, calcula los gastos, ¿no? Cuando recibe el sueldo, calcula los gastos. Y normalmente siempre estamos haciendo cálculos de los gastos que vamos a tener, ¿sí? Está hablando de cosas económicas. Pero quiero hablarle hoy de algo que no es economía, no es economía, no es lo mío la economía. Pero quiero hablarles un poco de calcular el costo de ser un discípulo del Señor. Y para eso vamos a leer Lucas, capítulo 14, versículo 28. Y dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, ¿no? Ahí está el tema, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es tremendo. Pero si leemos todo el pasaje en la Biblia, dice que tenemos que leer Lucas 14, 28, ¿no? Pero podríamos leerlo del 25, donde Jesús está hablando del costo o del cálculo que hay que hacer para seguir a Jesús. Y dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y le dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre,
y a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, o a sus hermanos, a sus hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces, si se suponga que alguno de ustedes quiere construir una torre, esta es la parte que leía recién, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo, o sea, a calcular el gasto, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, ¿no? A hacer ignominia, ¿no? Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Y sería para él el escarnio, ¿no? La desgracia. Inmediatamente Jesús habla de otra parábola del precio o del costo que significa seguir a él, ¿no? No es tan sencillo seguir a Jesús. Algunos piensan, solamente hay que ser cristiano y ya uno se transforma en seguidor de Jesús. Jesús sabe muy bien que todos aquellos que se convierten, que todos aquellos que son sus seguidores, no tienen lo necesario para llegar al final de la carrera. Él sabe que muchos se van a echar atrás porque no aguantan y no están dispuestos a pagar el precio, como se dice. Y esta es la condición más trágica de un creyente, porque pagar el precio es lo que mucho hablamos pero no queremos pagar. A veces uno comienza con mucha intención, con una plena intención, con un gran deseo, uno se aferra a Cristo y comienza a crecer y quiere llegar a ser un discípulo maduro, semejante al Señor, pero luego allí a mitad de camino comienza a tambalearse y finalmente termina apartado, ¿no? Hay muchísimos. Yo creo que hay tanta gente apartada del Señor como tantos creyentes hay en el mundo, ¿no? Si contáramos a todos los que conocieron a Jesús y estuvieron en la iglesia alguna vez, y contáramos todos los creyentes, si pudiéramos hacerlo, no se puede, pero si pudiéramos hacer la cantidad de apartados más la cantidad de creyentes activos, ¿no? Hoy, y yo creo que tendríamos el doble de números. Entonces, ese es el problema, ¿no? Una persona comienza pero no hace los cálculos, echa un cimiento y no puede concluir porque no calcula el costo que significa seguir al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Solo llega a la mitad del camino porque se le acabaron los recursos y entonces se aparta. Se le acabaron los recursos a él, porque al Señor no se le acaban los recursos. Pero qué gran alegría es conocer a personas que están llegando al final de su carrera, ¿no? Que comenzaron, no importa si comenzaron tarde o comenzaron temprano, algunos comenzaron su carrera cuando eran niños, otros cuando eran jóvenes, otros cuando eran adultos, otros cuando eran ancianos, pero qué lindo es ver a las personas que llegan al final de la carrera, esos creyentes que van creciendo en conocimiento, en sabiduría, que van cambiando día a día, ¿no? Que descubren cada día lo que significa seguir al Señor, que van siendo, como dice la palabra allí en 2 de Corintios, transformados de gloria en gloria, ¿no? A la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esas personas se están alejando cada vez más del mundo y obviamente están llegando a conocer más al Señor. Este capítulo 14 de Lucas es fantástico porque habla trata de quienes interponen sus intereses personales a la llamada para entablar comunión con Dios. Intereses personales versus llamado, ¿no? Debería llamarse este párrafo, ¿no? Esta parte de la Biblia. Intereses personales versus llamado. Y dice la Biblia que cuando Jesús habló de este pasaje, muchísima gente, un poco antes dice, una gran multitud venía detrás de él. Y es ahí cuando él viene y comienza a hablar del costo, de lo que significa, porque dice una multitud iban con él, con Jesús, ¿no? Y fue a esas multitudes que él le dirige la palabra. Es decir, a las mismas multitudes que hoy están detrás de Jesús, él les manda esta palabra, que es una palabra enérgica, es una palabra bastante fuerte, ¿no? Y dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, ¿no? Y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús es contundente, no es errático, es contundente, ¿no? Allí definitivo, y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y fíjese que enfatiza, no puede ser. Él estaba tratando de explicar para quienes quisieran ser sus seguidores que había que pagar un precio, que había que hacer cierto sacrificio. Y pasa entonces a revelarles o a mostrarles dos parábolas, una detrás de la otra prácticamente, el tema del discipulado y la obligación que conlleva. Y hay que pensar detenidamente en lo que cuesta seguir al Señor. Por eso él habla, en primer lugar, aquel hombre que quiere edificar una torre y dice que no se sienta, o sea, no hace los deberes, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene para acabar, ¿no? Es como comenzar una casa
con lo poco que uno tiene, bueno, hoy, y decir, lo voy a acabar pronto, pero no tiene lo necesario para acabar. Y dice, el problema está aquí, ¿no? Este es el punto del planteamiento. No sea, y ahí viene el planteamiento, que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y es interesante porque en esta parábola estamos viendo aquel que comienza, ¿no? Aquel que comienza y a veces no sirve, no logra terminar algo. ¿Cuánta gente hay que comienza y no termina? ¿No? A veces hay personas que han empezado muchas cosas en la vida, una carrera no la terminaron, unos estudios no lo terminaron, ¿no? ¿Y quién de nosotros? Dice, ¿no? ¿Quién de nosotros? Jesús comienza diciendo, ¿quién de vosotros? El modo de empezar la frase, ¿quién de vosotros? Es una pregunta un tanto, no es un tanto, es retórica, que da por hecho que la respuesta sería nadie de nosotros haría eso. Nadie con inteligencia, con cierto grado de capacidad haría esto, porque él emplea estos interrogantes para dar inicio a las parábolas. Muchas veces él dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Quién de vosotros? Decir, ninguno de nosotros haría eso. O aquella parábola de la oveja, el hombre que tiene 100 ovejas y la pierde una de ellas, dice, ¿no? Hablando también de, no debería suceder eso. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ahora apacienta al ganado? Él habla también, dice, y yo creo que tenemos que pensar que en esta parábola el Señor está repasando que nadie en su sano juicio, y escucha esto, nadie en su sano juicio construiría un edificio sin calcular antes los gastos y determinar si posee el dinero para terminar. Poniéndolo a nivel de lo que el Señor está tratando de decir, ¿no? Es decir, cuando uno va a ser seguidor de Jesús, uno tiene que determinar, ¿sí? Decir, bueno, voy a dejar todo lo que tengo ahora para seguir a Jesús. Voy a poner como prioridad al Señor. Voy a poner como prioridad la palabra. Voy a poner como prioridad la oración. Voy a poner como prioridad una vida moral recta. Voy a poner como prioridad una vida digna de lo que el Señor merece. Ahora, tenemos que calcular esos costos, porque a veces pensamos que simplemente es, tengo a Cristo en mi corazón, soy un creyente y con eso alcanza. Pero no alcanza, no alcanza. Por eso el Señor usa una segunda parábola, la parábola de la torre, ¿no? Y allí inmediatamente Él usa esa parábola y la torre servían como alojamiento para los agricultores, para almacenar utensilios, para productos, ¿no? Para protegerlos de ladrones, de animales. Pero el Señor utiliza estas dos parábolas para hablarnos del cálculo del costo. Yo pregunto en este momento, te pregunto a ti, querido amigo, querido hermano, hermana también, ¿no? ¿Has calculado lo que significa seguir al Señor? A veces vivimos allí ligeramente. Vivimos como si fuera... Ser un cristiano es hacer algunas oraciones, leer un poco la Biblia, asistir a la iglesia, cumplir con algunas obligaciones, pero a la vez uno puede tener su lado oscuro como la luna, ¿no? Un cristiano no puede tener el lado oscuro. Un hijo de Dios no puede tener el lado oscuro. Si tiene el lado oscuro, no está con el Señor. No está con el Señor. No puede ser mi discípulo, dice el Señor, ¿no? Por eso es que Él hace este tema del cálculo, ¿sí? Y yo creo que Él tiene que decir, tenemos que pensar en este momento, decir, Señor, ¿yo estoy dispuesto a pagar el precio para seguir al Señor? ¿Yo estoy dispuesto a dejar todo para seguir al Señor? Hay que recordar que, por ejemplo, Él se encuentra con Pedro, con Andrés, que más tarde, y luego con Simón, su hermano, y Jesús, en la primera vez que los conoce a ellos, no los transforma en discípulos. La vez que se transforman en discípulos es cuando Jesús les encuentra en la playa, que están limpiando las redes porque habían fracasado en la pesca, y el Señor le dice, ¿por qué no bogan mar adentro? ¿Por qué no se meten mar adentro? Y Pedro dice, no, pero ya lo hicimos. Que dice, no, pero hágalo en mi nombre, hágalo, yo voy a ayudarle, no voy a darle una manito. Y se meten allí y sacan gran cantidad de peces, y cuando salen de allí, de esa pesca milagrosa, es cuando realmente allí comienzan a seguir, porque primero ellos escuchan a Jesús, tanto Andrés como Simón escuchan a Jesús, pero no lo siguen. Yo creo que escuchan y creen en Él y entienden, pero no lo están siguiendo, porque ellos vuelven a sus tareas.
Pero más tarde, cuando realmente ven la obra extraordinaria que hicieron en el nombre del Señor, ellos recalculan, ahora dice, ahora entiendo que el barco no es lo mío, que las redes no es lo mío, que la venta de peces, que la pesca no es lo mío, y ahora Señor, y Jesús le dice, bueno, sígame, ahora yo le voy a hacer pescadores, pero de hombres. Y uno entiende, a veces uno está, sí, soy seguidor de Jesús, sí, soy un seguidor de Jesús, soy un cristiano, soy un discípulo, pero discípulo es una persona que hace a otro discípulo, y para eso hay que invertir tiempo. Hay que invertir mucho tiempo. Es alguien que discipula. Jesús lo que quiere hacer es transformar a cada persona en hombres o mujeres de Dios, discípulos del Señor, para que a su vez esto disipulen a otro. Disipulen a otro. Entonces uno tiene que pensar, Señor, ¿cuánto es el costo de seguir? ¿Cuánto es el costo de seguir, no? Si uno decide seguir a Jesús, uno tiene que reestructurar su vida. Reestructurarla. No significa que voy a dejar todo. Pero uno tiene que pensar la prioridad, quién va a ser dentro de ese todo que yo tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a priorizar las cosas? ¿Cómo voy a invertir ahora mi tiempo? ¿Cómo voy a invertir mi energía? ¿Cómo voy a invertir mi dinero? ¿Cuáles van a ser a partir de ahora mis relaciones, mis amistades? ¿No? ¿Cómo voy a interactuar con los demás? Tenemos que estar dispuestos a morir por Él si fuera necesario. Tal vez aquí en esta parte del mundo, en Latinoamérica, no sea necesario porque no hay persecución todavía, gracias a Dios, como la hay en otras partes del mundo. Pero en otras partes del mundo, los verdaderos discípulos dan su vida por Jesús y entregan su vida sin negarlo, ¿no? Por eso es que Él ilustra, hay que pagar un precio. Y como dije, en esta parte del mundo, como es fácil seguir a Jesús, como no hay riesgo de seguir a Jesús, como el precio no es tan alto, uno puede vivir al límite, ¿no? Pero uno tiene que examinar seriamente lo que supone evaluar las consecuencias que tendrá una persona que decide seguir a Jesús con toda su vida y acarrea y lo que va a acarrear, ¿no? ¿Te sientes capaz de hacerlo? Es la pregunta. ¿Te sientes capaz de tomar una decisión con todo tu corazón y seguirle al Señor? Grandes multitudes seguían a Jesús. Y nosotros siempre hablamos de esas multitudes que seguían a Jesús. Miles de personas lo seguían, pero no todos estaban dispuestos a dejarlo todo, como hizo Pedro, como hizo Simón y como hizo Andrés, como hizo Mateo, que dejó el banco de los impuestos, como hicieron otros discípulos, que dejaron lo que tenían para poder seguir al Señor. Entonces, hay un costo a pagar. Hay un costo a pagar. Yo creo que a medida que tomemos conciencia del cálculo del costo de lo que significa seguir a Jesús, vamos a transformar la iglesia, vamos a transformar nuestra vida, vamos a transformar nuestra familia, vamos a transformar nuestra sociedad y podríamos llegar a transformar el mundo. Esa es la idea, ¿no? Pero hay que calcular el costo. Porque es muy fácil, como dije, y vuelvo a reiterar esto, es muy fácil decir, Señor, Señor, te sigo, pero en realidad no le estamos siguiendo como debiéramos seguirle. Uno tiene que calcular el costo de lo que significa ser un verdadero discípulo. Ahora, dice el Señor que tenemos que dejarlo todo. Y yo quiero hacer esta pregunta antes de terminar. ¿Estaría dispuesto a dejarlo todo? A dejar tu comodidad, tu lugar de confort. Hace poco me llamó alguien y me dice, ¿sabe, pastor? Estoy considerando irme a las misiones, al campo misionero. ¿Usted qué cree que tengo que hacer? Y él es un pastor, no es una persona, digamos, un laico, es un pastor con un llamado de muchos años. Y yo le dije, bueno, lo que tendrías que hacer en primer lugar es calcular el costo, porque teniendo en cuenta lo que estás pretendiendo hacer, vas a tener que dejar tu iglesia. No podés irte al campo misionero y seguir manejando tu iglesia del campo misionero. Tendrás que dejar tu iglesia. Entonces él me dice, pero ¿y cómo voy a sostenerme? Y yo le dije, bueno, ahí está la dependencia de Dios. Si uno se larga
a servir al Señor, uno tiene que depender del Señor. Y ahí es donde uno paga el precio. Porque cuando uno empieza a depender del Señor, es cuando uno dice, yo calculo el costo que si sigo al Señor, Él me sostiene. Pero si no está dispuesto a pagar ese precio, porque muchas veces lo vas a pagar con sacrificio de cosas que no vas a tener que antes tenía en tu lugar de confort. Pero ahora, si realmente decides ser un seguidor, vas a tener que abandonar algunas cosas y pensar, Señor, es hora de que yo me juegue por ti y confíe que del cielo va a venir la bendición para mi vida, para decirlo de una manera, ¿no? Que Dios me va a proveer, que Dios me va a guiar, que Dios me va a sostener. Cuando Dios lo va a hacer, lo hace de una manera tremenda y usa a todas las personas posibles para poder bendecirte. Hay que recordar que la Biblia dice que el oro y la plata es del Señor. La tienen los hombres, pero cuando el Señor quiere la mueve y la pone en el destino que Él quiere, de una manera milagrosa. Así es como actúa el Señor. Hablando de dinero, podría hablar de muchas otras cosas, pero uno tiene que calcular el costo de lo que significa servir. Si alguno está dudando en servir al Señor y dice, pero si yo sirvo al Señor, tengo que dejar tal cosa y me tengo que alejar de mi familia, y a veces el precio es abandonar los sentimientos, las emociones, la familia, los seres queridos, y con tal de ¿qué? De transformarse en un discípulo que hace otro discípulo en otra parte o en otro lugar o tal vez no tan cerca. Ese es el costo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estaría dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús? El Señor dice, si lo dejas todo y vienes por mí, yo te voy a transformar en un ganador de almas, pero tienes que dejarlo todo. ¿Recuerda al joven rico? Y termino con esto. Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tengas, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven calculó y dijo, no, quizás lo que tengo es demasiado para poder abandonarlo todo, no me conviene abandonarlo todo. Así que dijo, lo pensó y dijo no. Y se fue triste porque era mayor el tesoro que estaba en su corazón, lo que él tenía, que lo que él tenía que dejar. Lo que tenía que dejar era más grande que el llamado que el Señor le hacía. Si el Señor te está llamando, tienes que calcular el costo, porque habrá que sufrir algunas privaciones y algunos sacrificios. El Señor no pide que mueras en la cruz. Solo te está pidiendo algunas privaciones y algunos sacrificios que serán parte de tu formación en la dependencia de seguir al Señor. Siga al Señor y seguramente Él no te va a fallar, porque Dios no falla. Si te llama, Él te sostendrá. Calcula el costo y verás que hay más bendiciones en seguirle que en no seguirle. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Mañana, recuerda, mañana tenemos un programa especial. Mañana celebramos los 300 programas, en realidad serían 303 programas, mañana a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube